Que hemos escuchado, encomendémonos a nuestro buen Dios. Padre nuestro, Señor, te damos gracias porque es en tu palabra, Señor, que nosotros encontramos instrucción y guía. Tú nos das entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, te pedimos que estemos bajo esa iluminación de tu Santo Espíritu para poder entender tu mensaje, tu palabra, que pueda ser clara para nuestros corazones y así poderla vivir. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, distracciones, pensamientos que fácilmente nos llevan a perder un hilo conductor. Pero, Señor, acudimos a tu misericordia, a tu bondad, para que podamos estar atentos a tu mensaje. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a compartir una serie relativamente corta que tiene como título esta serie, Probados por Dios, sostenidos por su gracia. Probados por Dios, sostenido por su gracia. Y para este primer sermón, el título es Las pruebas son inevitables para el creyente. Las pruebas son inevitables para el creyente. Esta es una gran verdad que estaremos mirando a través de esta serie, pero también recordando que somos sostenidos por el Señor por pura gracia. Así que vamos a tener una mirada bíblica al propósito, la respuesta y la esperanza en medio de las pruebas. Propósito, respuesta y esperanza en medio de las pruebas. Una breve introducción a este tema de las dificultades de las pruebas. Todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos experimentado situaciones que no esperábamos. Recibimos quizás una llamada con malas noticias. Una enfermedad aparece de repente. Un empleo se pierde inesperadamente. Una relación se rompe o una preocupación llega al hogar sin haber sido invitada. Hay momentos en los que sentimos que nuestra vida va por un camino tranquilo y de repente encontramos un desierto que nunca planeamos atravesar. Pensemos en una ilustración sencilla. Un conductor se prepara para un largo viaje en la carretera. Antes él revisa combustible, llantas que estén en buen estado y también el aceite del vehículo. Tiene una ruta definida este conductor y espera llegar a su destino sin ningún inconveniente. Sin embargo, en medio del camino encuentra una zona donde dice que no puede pasar. La carretera principal que él ha escogido está cerrada. Él tiene que tomar un nuevo camino, pero ese camino es largo, más difícil, lleno de curvas. Y quizás el conductor se pueda preguntar, ¿por qué tengo que pasar por aquí? ¿No había un camino mejor que yo había determinado? Pero cuando finalmente llega a su destino, descubre que
La vía estaba cerrada por un derrumbe. Había allí un peligro. El desvío, aunque incómodo, era el camino más seguro. Muchas veces Dios obra de manera similar. Nosotros tenemos nuestros planes, nuestros horarios y nuestras expectativas. Pensamos que el camino hacia la bendición es relativamente directo y pensamos que es cómodo. Estoy haciendo lo que debo hacer. Sin embargo, el Señor, en su sabiduría, nos conduce por senderos que no entendemos. Nos lleva a valles de dificultad, por temporadas de espera y por momentos de aflicción. Cuando Moisés, en Deuteronomio, recuerda los 40 años de Israel en el desierto, Moisés no dice que llegaron allí por accidente. No dice que Dios perdió el control de la situación. No dice que el pueblo salió de la ruta divina. Por el contrario, Moisés declara, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Impactante. Fue Dios quien los condujo. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, fue Dios el que lo llevó al desierto. El mismo Dios que lo libró de Faraón, fue el Dios que permitió esas pruebas. El mismo Dios que les prometió la tierra prometida, fue el Dios que los hizo cambiar por lugares áridos antes de llegar allí a esa tierra. Y eso ocurre también con el creyente. Muchas veces por un evangelio diluido, se nos dice que cuando llegamos a Cristo, todo iba a cambiar y que ya no tendríamos decepciones, sufrimientos, persecución o noticias inesperadas que nosotros calificamos como malas noticias. Sin embargo, cuando nos detenemos a leer la Biblia, miramos que la situación y el panorama es diferente. La Biblia enseña que las pruebas no son una excepción en la vida cristiana, son más bien parte del proceso mediante el cual Dios está formando nuestro carácter. Nos fortalece en fe y nos enseña a depender aún más de Cristo. Por eso, en este primer sermón de nuestra serie, Probados por Dios, sostenidos por la gracia, veremos una verdad que no debe sorprendernos. ¿Cuál es esa verdad? Que las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Esto no nos debería sorprender. No obstante, también veremos otra verdad gloriosa. Aunque las pruebas son inevitables, la presencia y la gracia de Cristo son igualmente seguras para todos los que confían en Él. Así que las pruebas son inevitables para el creyente. Dios las utiliza como parte de su plan soberano en la formación del creyente. Por eso, Deuteronomio 8:2, allí Moisés le recuerda a Israel que Dios los condujo por el desierto. ¿Para qué? Para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en el corazón. ¡Qué versículo más impactante! El desierto no es un accidente. Más bien el desierto es una escuela divina donde Dios enseña a su pueblo a depender de Él. Recuerda que Jesús dijo, en el mundo tendréis
aflicciones. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas son parte normal de la vida cristiana, porque vivimos en un mundo caído y porque Dios está obrando en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Las pruebas revelan lo que hay en el corazón, exponen nuestras debilidades, derriban nuestro orgullo y nos enseñan a confiar aún más en la gracia de Dios, para que no dependamos de nuestras propias fuerzas. Recuerda que como el oro es refinado por el fuego, la fe es purificada mediante las dificultades. Eso dice el apóstol Pedro en su primera carta. Además, analiza lo siguiente. Las pruebas son inevitables porque el mismo Señor Jesucristo las experimentó. Él fue tentado, Él fue rechazado, Él fue perseguido y finalmente fue crucificado. Si el Hijo de Dios sufrió, sus discípulos no están exentos del sufrimiento. Sin embargo, la diferencia es que las pruebas del creyente nunca son inútiles. Nunca son inútiles las pruebas. Dios las gobierna soberanamente para nuestro bien y para su gloria. Por eso, cuando llegan las pruebas, debemos verlas como una evidencia de que Dios está trabajando en nuestras vidas. El Dios que permite la prueba es el mismo que nos está sosteniendo en medio de la prueba y nos está fortaleciendo en medio de ella. Como hemos dicho, vivimos en una época donde se presenta la vida cristiana como un camino libre de sufrimiento. Y esto es porque no se escudriña las Escrituras, porque estamos plagados de mensajes positivistas donde no se va a las Escrituras. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos hombres y mujeres de Dios atravesando aflicciones, persecuciones, pérdidas y dificultades. Antes de entrar de lleno en Deuteronomio 8:2, miremos un poco el contexto. Miremos qué está ocurriendo allí en el contexto de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio contiene los últimos discursos de Moisés ante el pueblo de Israel antes del ingreso a la tierra prometida. La primera generación que salió de Egipto había muerto en el desierto. ¿Debido a qué? A su incredulidad. Y ahora Moisés se dirige a una nueva generación. Allí hay una nueva generación. Allí están esos hijos. Los padres han quedado atrás, pero allí hay una nueva generación que está a punto de cruzar el Jordán. Esta generación creció en el desierto, esta generación de los hijos. Y ya en el capítulo 8, que es el que vamos a abordar en el versículo 2, Moisés está recordando 40 años en el desierto. ¿Para qué? Pues para que ellos no olviden las lecciones que Dios les ha enseñado con esas pruebas, que es depender de Dios, depender de Dios. Moisés le enseña que aquellos años difíciles no fueron un accidente, ni una señal de abandono divino. Él les dice que Dios dirigió cada paso con un propósito santo. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. Entremos de lleno a nuestro pasaje. Deuteronomio 8:2. Primer punto. Dios conduce a su pueblo por caminos de prueba. Dios conduce a su pueblo
por caminos de prueba. Miremos la primera parte del versículo que tenemos central. Una vez más, vayamos a nuestras Biblias. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces, Dios conduce a su pueblo por camino de prueba. Claro, si uno no conoce a Dios, el Dios de las Escrituras, uno dirá, ¿cómo Dios permite ello? ¿Cómo Dios permite que yo sufra? ¿Cómo Dios permite que yo tenga una dificultad? ¿Cómo es eso? Si no conozco al Dios de las Escrituras, todos esos cuestionamientos se darán. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, vamos a entender que Dios lo hace con un propósito. Así que Israel no llegó al desierto por accidente. Fue Dios quien lo sacó de Egipto mediante grandes señales y maravillas. Fue el mismo Dios que, como lo hemos dicho, abrió el Mar Rojo. Fue Dios quien los condujo mediante la nube de día y la columna de fuego en la noche. Y los llevó al desierto. Miremos un poco el desarrollo de esta historia. Devolvámonos un poco al libro de Éxodo para poder entender qué ocurrió con esa primera generación. Claro, aquí tenemos que hay una segunda generación que está a punto de ingresar a la tierra prometida. Y entonces Moisés les dice, acuérdense que en todo este asunto ha estado Dios. Así que miremos esas pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? Vámonos a Éxodo capítulo 15, versículos 22 al 25, para mirar las pruebas de las aguas amargas. Las pruebas de las aguas amargas. Dice la palabra de Dios lo siguiente. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanza, y allí los probó. Aquí tenemos en este pasaje que el pueblo parte rumbo al desierto. Allí están en esa travesía 3 días sin hallar agua. Por supuesto, entonces el pueblo busca agua y cuando las encuentra están amargas. Y el pueblo entonces murmura contra Moisés. ¿Qué había ocurrido anteriormente? El Dios de las Escrituras se había manifestado con poder y con gloria a través de grandes señales y prodigios. Y el pueblo podía observar ello. Pero ahora, dijo Moisés, ¿y qué? ¿Qué hay de beber? Entonces vemos que la tendencia del ser humano es a murmurar. La tendencia mía y la tendencia tuya es a murmurar. Esa es la tendencia. Y el ser humano en las pruebas siempre se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? Y ahí es donde manifiesta la queja. ¿Qué debería hacer el creyente cuando está pasando por pruebas? En vez de quejarse, la oración trae que descanso a su alma y que pueda entender que las pruebas siempre tienen un propósito. Pero miremos otro pasaje, no solamente este pasaje de las aguas amargas, sino ahora la prueba del hambre. Éxodo
16:1-4. Éxodo 16:1-4. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Otra prueba para este pueblo allí en el desierto. Esta tiene que ver con necesidad, con el hambre. Están en el desierto y entonces, ¿qué ocurre? Dice allí el pasaje que toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Por qué? Tenían hambre, pero se estaban olvidando del Señor. Por supuesto, tener hambre, pues todos tenemos, pero había algo en lo cual las cosas no estaban andando bien. No estaban dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque mira cómo es la respuesta del versículo 3. Ahí está. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. No solamente dicen eso, sino que recuerdan su pasado. Su pasado era esclavos, pero estaban recordando que aparentemente como esclavos les iba bien. Aparentemente. Por eso no estaban dependiendo del Señor. ¿Qué observamos en este pasaje? Que la necesidad puede revelar lo que hay en el corazón. Esa necesidad revela lo que hay en el corazón del ser humano. La murmuración nace del olvido. Pero des en cuenta cómo responde Dios. Dios responde con gracia y le da el maná. Realmente, si uno no estudia las escrituras, digo, no entiendo nada. El pueblo murmuró y Dios responde con gracia para sostenerlo, para que puedan depender de Él. Pasaba una prueba, otra prueba y otra prueba para que el pueblo pudiera depender, y el pueblo endurecía su corazón. Recuerda, las pruebas también son oportunidades para la obediencia. Pero fíjate que no solamente fue la prueba de que tenían hambre, también fue otra prueba de sed. No vamos a leer esos pasajes por cuestiones de tiempo. He dejado solamente estos dos, pero quiero citárselos. Éxodo 17:1-7, la prueba también de la sed. Otra prueba, la prueba de los enemigos, Amalek, cuando es atacado Israel en el desierto. Éxodo 17:8-6. La prueba de la espera, 40 años en el desierto. Muchas veces entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué Dios la permite? Y la respuesta la podemos sacar de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Podríamos responder porque Dios sigue guiando a su pueblo incluso cuando atraviesa el desierto. Miremos qué dice el Salmo 66:10. Salmo 66:10. Mira lo que dice la Escritura. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Tú nos probaste, oh Dios. ¿A quiénes? A los hijos.
Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Recuerden que el primer punto que hemos visto hace referencia a que Dios conduce a su pueblo por caminos de prueba. Dios conduce a su pueblo por caminos de prueba. Miremos ahora el segundo punto, es que Dios usa las pruebas para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Dios usa las pruebas para mostrar lo que hay en nuestro corazón. Sigamos leyendo el versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Seguimos. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Digamos lo siguiente, Dios conoce perfectamente todas las cosas del ser humano. Por lo tanto, esta prueba no tenía como propósito informar a Dios acerca del corazón de Israel. No, Dios ya lo conoce todo. Más bien, la prueba tiene la intención de que podamos entender cómo está funcionando nuestro corazón. Eso es, cómo funciona nuestro corazón. Porque ¿sabes qué? Dios ya lo sabe. Entonces, el desierto que sacó a la luz, recordando un poco lo que vimos en Éxodo. Bueno, sacó su incredulidad, su impaciencia, su orgullo, su murmuración, su falta de confianza. Porque cuando nosotros miramos los pasajes de Éxodo, observamos entonces un pueblo incrédulo. Dios ya se había manifestado. ¿Y qué? Y el pueblo seguía dudando. Eran impacientes, pero sabían que Dios seguía obrando, pero ellos eran impacientes. Ellos querían obrar en sus propias fuerzas. Recuerden en algún momento que Moisés se va a presentar delante de Dios y entonces Moisés se demoró. Y el pueblo como que, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no, idea, hagamos esto. Algo que Dios no les había mandado. Su orgullo, el querer obrar en sus propias fuerzas. Pero si eso fuera poco, el pueblo estaba lleno de murmuración. Se quejaba absolutamente por todo, mostrando su falta de confianza. Cuando faltó el agua, murmuraron. Cuando faltó de comer, murmuraron. Cuando los espías, esto está en Números, cuando los espías trajeron un informe de la tierra prometida, estos espías trajeron fue un mal informe. ¿Eso qué quiere decir? Que dudaron de Dios. Las pruebas entonces hicieron visible lo que estaba oculto en esos corazones. Y es que sin duda las pruebas funcionan como un espejo espiritual. Nos muestran cuánto confiamos realmente en Dios. Qué tanta es nuestra fe en su crecimiento. ¿Qué ídolos están dominando nuestro corazón? Muchas veces conocemos nuestro corazón en unas semanas de prueba más que en años de comodidad. Así es. Y es que, sin duda, cuando nosotros meditamos en todo esto que le ha sucedido al pueblo de Israel, nos damos cuenta que todo tiene un propósito y que hay un mensaje de Dios para nuestra vida, no solamente para el pueblo de Israel, sino para cada uno de nosotros. Muchas veces pensamos que estamos creciendo, pero viene la prueba para realmente entender si estamos creciendo. Muchas veces pensamos que estamos avanzando y que no tenemos por ahí ídolos ocultos. Pero viene la prueba para mostrarnos que tenemos ídolos ocultos en los cuales debemos reflexionar y decir, Señor, tú eres grande, saca esto de mi vida.
Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin duda alguna, esto no lo tuvo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué? Porque era un pueblo que quería llegar rápido a la tierra prometida y llegar ya, pero el Señor los estaba probando. Y recuerda que ese pueblo, esa primera generación, no llegó. Pero Dios tiene gracia y ahora hay una segunda generación lista para ingresar a la tierra prometida. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Ya hemos visto 2 puntos, haciendo referencia a que Dios es el que nos está conduciendo por esa prueba. Lo segundo es que la prueba tiene también como propósito revelar lo que hay en nuestro corazón. Y lo tercero es que Dios usa las pruebas para enseñarnos obediencia. Dios usa las pruebas para enseñarnos obediencia. Sigamos leyendo el versículo, una vez más lo leemos todo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y la última parte es, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Así que la verdadera obediencia no se muestra cuando todo está bien, sino cuando obedecer cuesta. Israel debía aprender a confiar, a obedecer incluso en medio de la incertidumbre. No había agua, bueno, dependamos de Dios. No había que comer, Dios proveerá. Pero, ¿qué hizo el pueblo? Murmuración, queja. Y es que la madurez espiritual no consiste solamente en conocer la voluntad de Dios, sino en obedecerla. Obedecerla. Aquí vemos cómo Dios utiliza las pruebas para el creyente y cómo vemos que las pruebas son inevitables para cada creyente. En el transcurso de su vida vivirá muchas pruebas, como le sucedió al pueblo de Israel. Pruebas de enemigos que atacan, persecución, aflicción, muchas situaciones, pero todo eso tiene un propósito: enseñarnos a obedecer, a depender de Dios. Mira, es muy fácil para algunos mencionar: mi vida está avanzando en los caminos de Dios y todo está marchando bien, pero cuando algo empieza a fallar en el hogar, cuando la salud empieza a ser afectada, cuando ya no tengo el trabajo donde tenía todas mis expectativas, ¿cómo se reciben esas situaciones? Debemos aprender a confiar en el Señor y a entender que Él tiene todo bajo control, absolutamente todo bajo control. Así que esto nos permite ver, estos 3 puntos nos permiten ver que las pruebas para el creyente son inevitables. Pero hemos visto solamente Deuteronomio. Ahora demos un repaso rápido, recordando algunos personajes de las Escrituras que pasaron por aflicción. Por ejemplo, recordemos lo siguiente. Abraham fue probado. Esto nos lo dice Génesis 22:1. El padre de la fe fue probado porque necesitaba ser, ¿qué? Instruido en Dios.
José también fue probado. Recuerden que José vivió situaciones muy difíciles. Por ejemplo, sus propios hermanos lo vendieron. Cuando llegó allí a Egipto, entonces, después de una situación que sucedió, resultó en la cárcel. Él fue probado, pero vemos allí una disposición. También vemos que Job fue probado. ¿Y qué decir de David? El rey David también fue probado. Después de estar en una quietud y donde todo estaba funcionando bien. Esos reyes debían salir a la guerra y él dijo, no, todo está bien, yo más bien me quedo. Pero si miramos el Nuevo Testamento, los apóstoles también fueron probados. Pedro, Pablo, Juan, fueron probados. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos son probados. Miremos un momento el pasaje de Juan 16:33. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros miramos este pasaje, esto nos recuerda que la verdadera paz está en Cristo, que las aflicciones son una realidad en este mundo caído, que debemos confiar en Cristo en medio de las pruebas, porque Él ya obtuvo la victoria. ¡Qué alentador! La paz verdadera se encuentra en Cristo. No es en la economía, no es en los gobiernos, no es en mis estudios, no es en mis disertaciones, no es en mi trabajo. La paz verdadera se encuentra en Cristo. No es en el médico que posiblemente me puede hacer la cirugía y aliviarme de mi mal. No, la paz verdadera se encuentra en Cristo. Pero no olvidemos lo que dice allí también, que las aflicciones son inevitables, son una realidad de este mundo caído. Pero a uno le dicen eso y entonces uno dice, ahí está ese versículo, la última parte, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué aliciente tienen los cristianos? ¿Qué mayor aliciente que es Cristo? Primera de Pedro 4:12. Miremos este pasaje también. Primera de Pedro 4:12. Dice la Escritura, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué realidad, ¿no? Y entonces cuando uno lee estas porciones, uno dice, ¿de dónde sale? ¿De dónde se argumenta que cuando una persona llega a Cristo ya no va a tener ninguna dificultad? Bueno, una vez más lo decimos, tenemos que escudriñar desde Génesis hasta Apocalipsis y poder entender que las pruebas en el cristiano son inevitables. Este pasaje de Primera de Pedro 4:12 nos recuerda que no debemos sorprendernos por la prueba. No debemos sorprendernos por la prueba. Pero muchas veces nos sorprendemos. Las pruebas son como un fuego que refina. Una vez más, las pruebas tienen un propósito y el sufrimiento por Cristo hace parte del discipulado. El sufrimiento por Cristo hace parte del discipulado. Recuerda lo siguiente,
Las pruebas no son señal de que Dios nos ha abandonado, no, son parte normal de la vida cristiana. La diferencia es que Dios utiliza ese sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Dios utiliza ese sufrimiento para su gloria y para nuestro bien. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, en medio de todo este pasaje que hemos visto de Deuteronomio 8:2, hemos mirado también algunos personajes de las Escrituras que vivieron dificultades, problemas, pruebas. ¿Dónde podemos ver allí a Cristo? Es que Cristo es el verdadero Israel. Y hemos visto a Israel en el desierto. Pero esa historia de Israel apunta a una realidad mucho mayor. Recuerda que la misma Biblia dice que Israel fue llamado hijo de Dios, que Israel fue llevado al desierto, que Israel fue probado. Pero ¿qué ocurrió con Israel? Una y otra vez fracasó. Sí, Israel pasó por las aguas, Israel fue llevado al desierto, Israel fue probado. ¿Y cuál es la respuesta de Israel? Fracaso. ¿Por qué? Porque lo que hizo Israel fue dudar, murmurar y desobedecer. Eso fue lo que hizo Israel. Pero ¿sabes qué? La Biblia nos muestra una historia completa. No nos deja ahí. La Biblia nos muestra una historia completa. El perfecto Israel, nuestro Señor Jesucristo. Después de su bautismo, Jesús también fue llevado al desierto. Durante 40 días fue probado por Satanás. Y cuando el diablo lo tentó, Cristo respondió con palabras tomadas de este pasaje, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Miremos entonces el versículo 3. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué hizo Jesús en la prueba? ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Él trajo a colación esta porción de las Escrituras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Porque Jesús tuvo hambre y Satanás le dijo que convirtiera esas piedras en pan. ¿Jesús lo podía hacer? Claro que sí. Pero hay una enseñanza para nosotros. Es decir, donde Israel cayó, Cristo venció. Donde Israel murmuró, Cristo obedeció. Donde Israel fue infiel, Cristo permaneció fiel. Pero Cristo no solamente venció en el desierto, fue probado durante toda su vida, durante todo su ministerio. ¿Por qué? Porque fue rechazado por su pueblo. Los fariseos de la época y los religiosos estaban buscando momento para apresarle. Por eso no solamente fue rechazado, sino que fue perseguido. Pero además él fue traicionado por uno de los 12 discípulos. Él fue abandonado, porque cuando fue capturado, dice la Escritura, que los que estaban con él ya no estaban. Allí están las pruebas: rechazado, perseguido, traicionado, abandonado. Pero si eso fuera poco, él enfrentó la prueba más suprema allí en la cruz.
Allí soportó la ira que nuestros pecados merecían. Allí sufrió por los que habían fallado una y otra vez. Gracias a esa obediencia perfecta, nosotros tenemos esperanza en medio de las pruebas. Porque el Salvador que nos sostiene es un Salvador que conoce el sufrimiento. El Salvador que nos sostiene es un Salvador que conoce el sufrimiento. Dice Hebreos 4:15 lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro Salvador, pero Él también conoce nuestro sufrimiento. Él se compadece de nuestras debilidades. Así que cuando atravesamos la prueba, cuando atravesamos el desierto, no estamos solos. Los hijos de Dios no estamos solos. Cristo está con nosotros y Él camina con nosotros. Así que esto nos debe llevar a concluir que, sin duda, las pruebas son inevitables. Ese es el punto de hoy. Las pruebas son inevitables para aquel que ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Mira, los santos del Antiguo Testamento lo fueron aprendiendo. Los apóstoles en el Nuevo Testamento lo aprendieron. Y nosotros también debemos aprenderlo, que las pruebas son inevitables. Así que no debemos sorprendernos cuando llegan esas pruebas. La Biblia nunca promete una vida libre de sufrimiento, no. Hemos visto algunos pasajes y durante esta serie miraremos otros donde se nos dice ello, que vamos a pasar por pruebas, pero Dios está con sus hijos. Recuerda que en todo esto que está ocurriendo, quizás te ha ocurrido, te está ocurriendo en este momento o te va a ocurrir, Dios es soberano. Recuérdalo, Dios es soberano. Él está también guiando a su pueblo. Él lo guía. Mira, la reacción natural del hombre es rechazar todo lo que él piensa que es malo. Esa es la reacción natural del hombre. Pero cuando vamos a las Escrituras, nuestro pensamiento debe cambiar. Pero no olvides algo, es que debemos examinar nuestro corazón. Y qué mejor es cuando llega la prueba. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para preguntarnos, ¿estoy realmente confiando en Dios? Eso nos sirve también para preguntar, ¿estoy obedeciendo a Dios? Eso nos sirve para preguntar, ¿estoy dependiendo de Dios? Por eso decíamos, quizás cuando no hay problemas, es mucho más fácil decir, sí, ahí voy adelante. Pero hay pruebas y entonces la pregunta es, ¿estás confiando en Dios? ¿Estás obedeciendo a su palabra? ¿Estás dependiendo de Él? Es que el pasaje que vimos de Deuteronomio 8:2 es un pasaje alentador, pero es un pasaje que confronta, pero es un pasaje también que genera una gran reflexión. Un pueblo duro de corazón que vio el poderío de Dios y no obedeció. Y prefirió murmurar. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se quedó allí. Pensaban que estaban con Dios, pero a la final su incredulidad los delató.
¿Qué ocurre hoy en día, lamentablemente? Muchas veces cuando pasan estas situaciones, muchas personas lo que hacen es alejarse de la iglesia, alejarse de Dios. ¿Pero por qué, Dios? Y fíjate que las pruebas es para que tú dependas de Dios. Como decíamos en la introducción, hay infinidad de pruebas, situaciones familiares, situaciones económicas, situaciones de salud, cosas que no esperábamos, una llamada que nos llegó, tantas cosas que ocurren y que de una vez nos cambian todo lo que teníamos planificado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirar a Cristo en el desierto, mirar a Cristo en medio del desierto. No pongas tu esperanza en que la prueba termine pronto. Pon tu esperanza en Cristo, quien prometió estar contigo todos los días. Ese es el mensaje de las Escrituras. Quizás tú pensarías, Señor, estoy en esta prueba, que esto termine pronto, pero no, mira a Cristo y tu esperanza sea Cristo. Él sabrá si esto es rápido, si esto es demorado, o se necesita mucho más tiempo. Porque Él prometió que va a estar contigo todos los días si tú estás en Cristo. Y también deberías mirar más allá de la prueba, mirar más allá de la prueba. ¿Por qué? Porque cada prueba tiene un propósito eterno. Cada prueba tiene un propósito eterno. Y aquí hay un llamado final. Si estás atravesando por un desierto, debes recordar lo siguiente: las pruebas son inevitables. Las pruebas son inevitables. Y recuerda que no son inútiles para el creyente, ¿no? No, tienen un propósito. El Dios que llevó a Israel por 40 años allí en el desierto es el mismo que sostiene hoy a su pueblo. Es el mismo. Él no ha cambiado. Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y estuvo allí con su pueblo y llegó una nueva generación. Y allí esa generación pasó a tomar la tierra prometida. No olvides esto, no lo olvides, que Cristo venció en el desierto. No solamente venció en el desierto, sino que venció en la cruz. Y Él resucitó de entre los muertos. Y estas verdades deben quedar ancladas en tu corazón. ¿Para qué? Para tener presente que esto te sostiene hasta el final, hasta que lleguemos a la meta final. Recuerda que las pruebas son temporales. La gracia del Señor es eterna. Ahora, permíteme decirte lo siguiente. Si tú estás aquí escuchando este mensaje y estás en confusión con Cristo, porque no entiendes muy bien las pruebas, porque no has hallado propósito en la vida, yo quiero decirte lo siguiente: estar sin Cristo y experimentar el dolor, el sufrimiento y los males de la vida es algo realmente terrible. Estar sin Cristo y experimentar lo que le ocurre a todos, es que esto no solamente le ocurren a los cristianos. Es decir, voy a poner un ejemplo para que me puedas entender. Una persona que está sin Dios se queda sin empleo. Sí. ¿Un cristiano se queda sin empleo? Sí. ¿Una persona que está sin Dios se enferma? Sí. ¿Un cristiano se enferma? Sí. Eso es lo que quiero decir, que estar sin Cristo y pasar por estas situaciones es algo terrible. ¿Por qué? Porque no tiene consuelo, porque no tiene esperanza. Entonces, deberías entender
que la vida con Cristo tiene un propósito y aunque pases por pruebas, Dios estará contigo. Porque no podemos vender otro mensaje. No podríamos decir una vez más, como se dicen en otros lados, no, llega Cristo y toda tu vida será diferente. Muchas veces por eso las personas se decepcionan, porque escucharon algo diferente, pero el problema fue que no escudriñaron, porque al escudriñar serán anclados a la palabra. ¿Sabes? La Biblia nos dice que el creyente es sostenido en las pruebas. Muchos de los que estamos acá hemos pasado ya por muchas pruebas porque ya hay un recorrido de vida cristiana. Economía, decepciones, familia, aún tristemente separaciones, pérdida de seres queridos. Yo no diría, y Señor, ¿todavía me faltan? ¿Tú qué dirías si preguntara yo eso? ¿Todavía me faltan pruebas? ¿Todavía te faltan? Así es tu respuesta y mi respuesta es sí, sí. Pero, ¿sabes qué dice la Escritura? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el llamado para la iglesia. El llamado es para que, recuerda, las pruebas tienen un propósito. ¿Para qué? Si tienes confusiones de Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Y podrás experimentar que aunque andes en valles de sombra, no vas a temer mal alguno, porque el Señor está contigo. Oremos, demos gracias a Dios por su palabra.